Buenos días. Continuamos con la jornada después de la intensa mesa redonda de apertura. Me imagino que seguirá con la misma calidad las intervenciones y el debate, estoy seguro de ello. Voy a ser muy breve en la presentación porque voy a dar la palabra, lógicamente, a los verdaderos protagonistas de esta segunda parte. Me siento como en casa con amigos del Instituto de Mediación, en casa con la gente de la universidad. Soy universitario, me encanta la mediación, estoy, como dicen en mi tierra, pues como un niño en brazos, ¿no? Estoy encantadísimo con gente de distinta procedencia, distinta formación, que os interesáis por la formación. Me encantaría, traigo aquí un guión, me explayaría, haría casi una jornada solo, os aburriría lógicamente hablando de mediación, porque es un tema, insisto, que me apasiona desde siempre. La mediación, claro, con la riqueza que tiene el lenguaje y a veces lo torticeramente que se utiliza, se habla del mediador policial, hemos hablado de mediación en la familia, mediador relator, se utiliza mucho la palabra mediación, ¿no? Los laboralistas, yo soy profesor de Derecho del Trabajo, tenemos ya una deformación adquirida de aquellos IMAC o UMAC. Aquella mediación tampoco es exactamente de la que estamos hablando ahora. Por tanto, estamos en un momento, como decía Marisa, del siglo XXI, donde al margen de esta ventanita, tan buena y a veces tan mala que tenemos, pues cambian muchas cosas y cambia también la mediación. Y no se inventa nada, pero se está adaptando la mediación en general al ámbito del deporte. Como se decía aquí, el ser humano, soy muy optimista pero realista. Yo creo que es malo por naturaleza, genera el conflicto. Lo que pasa es que controlamos bastante ese egoísmo, esa maldad y esos sentimientos que a veces afloran a unos y a otros. Hay dos tipos de personas, decía mi hermano, los que reconocen ver Sálvame y los que no reconocen ver Sálvame. Hay personas que reconocen eso y personas que no reconocen eso. Pero tenemos ahí un pozo de conflicto que no aflora casi nunca, pero a veces aflora con demasiada frecuencia. Y en el deporte a veces aflora porque tampoco tenemos los mejores ejemplos. Como me gusta ir haciendo amigos por ahí, pongo dos ejemplos. Hay dos ídolos que son dos delincuentes, Ronaldo y Messi, condenados por tendencia firme. La gente les idolatra, les adora, compra sus camisas y dejan lo que tengan que hacer para verles jugar. Se avecinan más delincuentes porque están imputados. Esos son los ídolos, esos que se comen al árbitro, que protestan todo, que simulan. No hablo de otras cosas extradeportivas, eso es lo que tenemos, con eso nos despachamos. Por eso, mediar, decíamos ahora informalmente en el desayuno, no tenemos que mediar en esos 21 partidos, que es primera y segunda división, si hablamos solo de fútbol. Hay otros 16.000 partidos cada fin de semana. Ese es nuestro campo. El otro no tiene remedio. Decía que soy optimista, pero pragmático. Lo doy por perdido. El otro campo lo doy por perdido. Hay deportes que son un ejemplo. También hablamos ahora en el café. El rugby, el baloncesto. Yo soy un pésimo jugador de baloncesto de un club que es tan amplio el club que ha dado un NBA como Calderón y un paquete como yo. Bien, los que ya pasamos de 50 años y echamos pachanga como podemos, seguimos reconociendo la personal y levantan la mano. Le das el golpe al otro, a ver si llega eso a otros deportes, esa asunción de lo como se decía hace un momento en el rugby, donde el jugador no se acerca al árbitro y respeta la decisión y el público la respeta. La mediación en el deporte, y ya con eso doy paso a los verdaderos protagonistas, sí tiene que partir de los valores en el deporte, pero olvidando uno de ellos, que es la obsesión por ganar. En mediación hay que asumir que eso es distinto y tenemos esa bondad, que van a ganar todos, no va a haber ganador y perdedor, generalmente. Y cuando un conflicto se resuelve por mediación, generalmente se desenquista, se resuelve ese conflicto y lo colateral, cosa que no pasa cuando un conflicto se resuelve en el ámbito judicial o de otra manera. Como digo, hablaría mucho, el tema me apasiona y me limito a dar la palabra, insisto, a los verdaderos protagonistas. En el orden de un lado a otro que tenemos en la mesa, don Gabriel Mafurrol viene en representación de la... si tuviera que hablar del currículum de todos ellos, pues sería amplísimo, casi ocuparía una jornada. Él es el presidente de la Fundación Laureus España. Les animo a que yo he tenido la ocasión de navegar en la página web, en la mundial y en la de España. Es maravillosa la labor que hacen en prevención y gestión de conflictos junto a otros ámbitos de valores. Y les cedo la palabra a todos para que en 10-15 minutos hable en primer lugar, luego hablaremos del coloquio, sobre lo que nos une hoy,
qué opina de la mediación como esa herramienta de prevención y solución de conflictos en el deporte. Hola, buenos días a todo el mundo. En primer lugar, me voy a presentar un poco más porque creo que vale la pena. Yo fui deportista de alta competición y fui nadador. Y estuve pues 3 años también en la Resistencia Blume, nadé para la selección española. O sea que yo me he formado me formé durante 12 años en el mundo del deporte, que combiné con mis estudios de económicas. Luego durante muchos años he sido directivo. Hoy quería venir a celebrar la liga, pero los del Atleti nos lo han fastidiado. Quería celebrarlo aquí con todos ustedes, pero bueno, es igual, lo haremos el sábado en el campo. No, durante muchos años fui directivo del Barça, fui vicepresidente, he estado en la fundación del Barça y por lo tanto me he movido en muchos ámbitos del deporte, también con el Comité Olímpico Internacional. Por lo tanto, para mí el deporte es una parte relativamente importante de mi vida. Yo siempre digo que es una de las columnas de mi vida. Y una de las cosas que he descubierto a lo largo de estos años es que el deporte, cuando hablamos de los valores del deporte y de la formación en el deporte, es lo mismo que la vida real. Es decir, lo que pasa en el entrecomillado mundo real es lo que pasa en el deporte, y lo que pasa en el deporte pasa en el mundo real. Si nos fijamos, y ahora vivimos en una etapa muy convulsa, el mundo está dividido en todas partes está dividido al 50% y pasa lo mismo que en el deporte. Las emociones superan a la razón, hay situaciones que son absolutamente incomprensibles. Y bueno, desde algunos ámbitos pues docentes, desde algunos ámbitos como el Instituto de Mediación, hablamos de pedagogía, que hay que hacer pedagogía, y hablamos de pedagogía en los jóvenes. Yo diría que deberíamos hablar de pedagogía para todo el mundo. Yo ya soy abuelo, yo tengo un nieto de 9 años que juega fútbol, el año pasado jugó en el Barça, efectivamente, bueno, podía jugar en otro sitio, pero lo echábamos de casa. No, bromas aparte. Estuvo un año jugando el Barça tiene una escuela que está francamente muy bien, hay 2000 niños que juegan, hay una predisposición muy importante por los valores, pero sus padres, y yo estoy de acuerdo con lo que hicieron, decidieron sacarlo del Barça. ¿Por qué? Porque íbamos a jugar los partidos, y yo también iba, pues soy el manager, y veías escenas que realmente sorprendían. Estamos hablando de niños de 8 y 9 años. Veías a padres que perdían, padres, madres y abuelos y abuelas que perdían el oremus. Y esto es incomprensible, porque el deporte tiene que ser algo que te ayude a formarte, que te divierta, pero para nada, y como decías, ganar no es lo más importante. Aunque a todos nos gusta ganar, no nos damos cuenta de que ganar es efímero. Y yo, como directivo del Barça, he podido comprobar que ganas un título, es igual, el que sea, el más importante o el menos importante. En el momento que lo has ganado y que estás colocando o están colocando el trofeo en la vitrina, ya estás empezando a estar presionado para ganar otro. Y esto es un sinfín. Si además a todo esto le añadimos la industrialización, la comercialización del deporte, donde ya interviene el dinero, pues esto se convierte en una jauría de lobos, o sea, y entonces surgen casos del todo vale, gente que incumple, gente que no da ejemplo. Yo estoy un poco en desacuerdo contigo cuando has hablado de delincuentes de Cristiano y Messi, Cristiano un poco más que Messi, pero bueno, no, bromas aparte, hablo muy en serio. Estos son chicos de familias muy humildes, que han empezado a hacer deporte, que son unos privilegiados, que lo hacen muy bien, pero que no saben nada de otro mundo. No saben nada de otro mundo. Los delincuentes son las personas que les asesoran. Estos son los delincuentes. Entonces, estos chicos, y yo conozco muy bien a Messi porque yo lo fiché, y
Yo he estado en su casa en Argentina, conozco a su familia, venían en una familia muy humilde y les han engañado por delante, por detrás y por todos lados. Y me imagino que Cristiano Ronaldo exactamente igual. Es decir, que debemos diferenciar, ¿no? Es muy fácil, es un titular muy bonito para un periódico. Aquí que tenemos a Julián, decir que Cristiano y Messi son delincuentes, pero no lo son. Son magníficos jugadores y además que evidentemente lo que sí hay que tratar es de que estén bien asesorados y que de que su entorno les trate bien. Dicho esto, no quiero alargarme más, supongo que después habrá un poco de discusión, pero yo diría que la mediación es francamente importante, y no solo para el deporte. Hoy en día, yo vengo de Barcelona, en Cataluña estamos viviendo momentos muy complicados. Está la sociedad dividida, aunque ahí digan que no. Algunos digan que no. Es incómodo vivir en Cataluña, no es fácil, y estamos pues a nivel familiar o amigos y tal, tratamos de respetarnos, pero es difícil y es un tema que necesitaría mediación. De hecho, bueno, hasta estuvimos a punto de tener un relator, que yo aún no sé lo que es un relator, supongo que aquí me lo explicaréis. Pero bromas aparte, yo creo que hay conflictos, no solamente en Cataluña, sino en toda España, en todo el mundo, lo estamos viendo constantemente, el tema del Brexit, que van más allá de la razón, son emocionales. Y ahí yo no sé cómo se puede solucionar, no lo sé, porque las emociones son muy difíciles de gestionar. Es decir, cuando tú puedes usar la razón, y vosotros habláis del diálogo, está muy bien el diálogo, pero no un diálogo de sordos, porque un diálogo de sordos no lleva a nada. Entonces, cuando alguien se sienta a dialogar es porque realmente quiere llegar a algún sitio. No simplemente vale el diálogo así en genérico. Ambas partes han de estar dispuestas a ceder y a perder. Pero esta pérdida va en favor del conjunto de la sociedad. Es decir, yo estoy dispuesto a negociar contigo y estoy dispuesto a perder. ¿Por qué? Porque ganaremos todos. Pero esto, que es racional, en el mundo de las emociones, en el mundo de los sentimientos, en el mundo de las pasiones, no funciona. Y es un grave problema que tenemos a nivel de comunidad, de sociedad, el mundo en general. Tenemos un grave problema. Y ojalá, y yo estoy encantado de estar aquí, y de verdad os agradezco la invitación, ojalá, porque pienso que la mediación debería ser algo que deberíamos impulsar y convertirnos todos en mediadores. Es decir, no tienen que haber solo mediadores profesionales, sino que los mediadores nos ayudéis a que todos nos convirtamos en mediadores. Entonces yo creo que la sociedad podría funcionar mucho mejor. Esto es todo por el momento. Muchas gracias, Gabriel. Como ven, muchísimas reflexiones interesantísimas y muchos temas abiertos en tan poco tiempo de manera ordenada y magistral por parte de Gabriel. Muchas gracias. Nos acompaña en segundo lugar Mario Chaparro. Somos paisanos, somos de Don Benito y Villanueva, y sin embargo, amigos, eso es lo que hace la mediación, somos de pueblos vecinos y aquí estamos perfectamente bien. En Extremadura, hago un pequeño inciso, hay una figura, antes se hablaba del comité jurisdiccional, alguien nos comparó, yo fui miembro de ese comité jurisdiccional en La Española, y algún juez nos comparó, y para mí era un orgullo, con el patriarca gitano, gran mediador. Somos de tierra en Badajoz, hay, digamos, dos clanes o dos familias gitanas, donde los patriarcas tienen una línea simbólica que no pasa a una familia ni pasa a la otra, está perfectamente delimitada donde termina la calle San Juan, y son mediadores, mediadores que con una ejecutividad inmediata de las decisiones, ya lo digo yo, y arreglan muchísimos conflictos que seguramente la vía judicial u otra vía no solucionaría. Lo hace de manera pacífica y perfectamente ordenada, por eso digo que la mediación es muy amplia. Mario viene en representación de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que precisamente tiene un pequeño conflictillo ahí con la Real Federación Española de Fútbol, que están ahora en momentos de plena mediación, pero bueno, no es el tema yo creo que nos ocupa, sino en general, pues como protagonista o miembro de una de las grandes entidades o instituciones del deporte, en este caso del fútbol, apórtanos pues tu idea, tu pensamiento o las experiencias que dentro de la Liga de Fútbol Profesional tengáis en materia de mediación. Bienvenido. Bueno,
muchas gracias, Paco, por tu presentación. En primer lugar, quería disculpar a Carlos del Campo, el director adjunto a la presidencia de la Liga, que era el que inicialmente iba a venir a dar la conferencia, hasta de viaje en Perú, y bueno, me toca a mí de rebote, y de rebote también lo agradezco enormemente que se haya podido contar conmigo. La mesa redonda, bueno, las jornadas, he podido estar, aparte de la primera mesa redonda. La primera mesa redonda versaba más sobre cómo es la mediación como instrumento jurídico que tiene una regulación normativa propia y cuáles son sus fines. Y creo que esta segunda mesa, por lo menos por el título de la misma, debe versar más sobre cómo son o cómo deberían ser aquellos valores del deporte y qué proyección tienen como elemento reactivo o preventivo a la conflictividad social y cómo influye ello en la mediación. Pese a que pudiera parecer inicialmente que es la primera parte la que tiene un trasfondo jurídico mayor, creo que esta segunda también está íntimamente relacionada con el mundo del derecho en sí, porque no hay que olvidarla. Yo cuando la estudié en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la definición clásica que te daban del derecho, muchas veces nos quedamos en la primera parte, la de que es un conjunto de normas y principios, pero aquí viene lo importante, un conjunto de normas y principios que están o que surgen para regular las relaciones sociales humanas. Relaciones sociales humanas que, como bien ha dicho Paco, y ya lo dijo Hobbes con su famosa frase de que el lobo es un lobo para el hombre, el ser humano cuando se relaciona en sociedad tiende a cierta conflictividad. Y precisamente por esa relación que tiene el derecho con la sociedad como medio de resolución de conflictos, es por lo que el derecho se erige como una ciencia social que debe estar al albor o debe estar conectada con los cambios sociales que se van produciendo en cada momento. Y este momento es un momento en el que el deporte es un elemento preeminente de la sociedad y, como cualquier elemento que tiene cierta preeminencia en la sociedad, es un elemento que está sujeto a altas dosis de conflictividad. Dosis de conflictividad, pues desde en el propio terreno de juego, hemos visto jugadores que zarandean a árbitros, peleas que pueda haber dentro del fútbol base entre padres por los hijos, y también, y es justo decirlo, cierta conflictividad entre instituciones deportivas que tienen un alto acervo social. Me voy a referir de soslayo sobre ello, tampoco quiero que se entre más en el asunto, pero bueno, como bien sabéis, la Liga y la Federación de Fútbol tienen un mandato legal, que es cada X tiempo. En la práctica se suele realizar cada 4 años, para clarificar un poco el sistema competencial dentro del fútbol profesional masculino. Tienen que firmar un convenio de coordinación en el que se regule de un modo más pormenorizado a como lo hace o quizá lo pueda hacer tanto la ley del deporte como el resto de normativas, las competencias que le corresponde a uno y a otro. Pues bien, hemos iniciado esas conversaciones inicialmente únicamente entre la Federación y la Liga para intentar llegar a buen puerto, porque expira ya el vigente convenio de coordinación al final de esta temporada, el 30 de junio de 2019, y ante la imposibilidad inicial de poder alcanzar un acuerdo entre las partes, hemos solicitado, nosotros lo hemos denominado así, habría que ver, seguramente la gente que sabe más de la regulación propia de la mediación, habría que ver si se cumple con lo que estrictamente marca la ley de la mediación y de la propia formación que tienen que tener los mediadores, porque desconozco realmente si la Secretaría de Estado tiene la formación para ser mediadora, seguramente no. Pero bueno, nosotros nos hemos dirigido al Consejo Superior de Deportes como organismo público que dirige la política de la Administración General del Estado en materia deportiva, para que medie, para que intente llevar a buen puerto. Nosotros lo hemos solicitado voluntariamente, como una nota principal de la mediación, la voluntariedad. Hemos solicitado voluntariamente al Consejo Superior de Deportes que pueda mediar para, entre las dos partes y de mutuo acuerdo y sin necesidad, y esto es una particularidad también que ha sido criticado también desde ciertos medios de comunicación, de ciertos puntos doctrinales jurídicos, el que tanto la Liga y la Federación acudan al CSD como mediador, cuando el propio Real Decreto de Federaciones le atribuye al CSD la competencia para arbitrar, y arbitrar no es lo mismo que mediación, porque la decisión arbitral lleva a ser una decisión que va a tener que atajar las partes y que puede que una no se vea beneficiada, en contra de lo que ocurre con la mediación, como bien ha dicho Paco. El fin es que las dos partes ganen.
Pues bueno, salvando esa particularidad, hemos acudido a mediación del Consejo Superior de Deportes, llevamos ya 2 reuniones y esperemos que pueda llegar a buen puerto. Desde la Liga, desde luego, hay la máxima predisposición y bueno, esa es la experiencia que ahora está más latente respecto de la labor de mediación, en este caso, de una figura pública como el Consejo Superior de Deportes, con ciertas particularidades que puede que no se vean imbrincadas en la normativa propia, los requisitos que establece la ley de mediación y la demás normativa de desarrollo. Bueno, ya metiéndonos ya un poquito más en harina, y yo creo que esta frase de Aristóteles, y no es por ser pedante, es porque, por una parte, porque me la repetía mucho mi padre, al que bien conoce Paco. Yo soy el más pequeño de los 3 hermanos, y los pequeños siempre tendemos a ser pues díscolos, mimados, ¿no? Siempre hemos estado bajo el brazo de la madre, solemos ser díscolos, mimados, y tendemos a querer conseguir las cosas sin alcanzar el suficiente esfuerzo. Bueno, pues mi padre a mí siempre me decía que la excelencia moral, porque lo decía Aristóteles, la excelencia moral solo se alcanza con el hábito. Es decir, solo podrá ser valiente aquel que practica actos de valentía, solo podrá ser justo aquel que practica actos de justicia, o solo podrá ser templado aquel que realice actos de templanza. Pues bien, yo creo que esa máxima, que es cierto que quizás haga una excesiva predilección, una excesiva relevancia, una importancia por las leyes de la ciencia propias de Aristóteles, en contra de las leyes ideales que defendía su maestro Platón, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta que solo podremos tener una sociedad educada en valores si esa sociedad es entrenada en valores. Es cierto que en una sociedad madura, ese entrenamiento será un entrenamiento más personal, más espontáneo, pero sobre todo, pues, en la sociedad de base, en las personas más jóvenes, debe ser un entrenamiento en valores, en cierto modo, guiado. Y bueno, creo que, y ya voy a explicar, tres iniciativas, porque esto de lo que versa no es tanto de cómo es la mediación de un punto de vista jurídico, sino cómo puedan ayudar los valores que se trasladan a una sociedad para o bien evitar la mediación, o si la mediación se erige como necesaria, que la mediación responda a los principios mínimos de valores cívicos. Os voy a relatar brevemente cuáles son 3 iniciativas que se están impulsando desde la Liga para intentar educar a todos los implicados en el deporte profesional del fútbol, para educar en ciertos valores de respeto, de solidaridad, de igualdad, de limpieza en el juego, de valores en equipo, todo esto que hemos ido referenciando. Es cierto que esto del trabajo en equipo está bastante de moda. Yo he sido también reticente, hasta cierto modo, al trabajo en equipo, también por culpa de mi padre. Mi padre también me dijo que Mozart no compuso lo que compuso con trabajo en equipo, que lo hizo él. Pero bueno, es cierto, y como he dicho antes, pues bueno, el derecho debe estar al albor de la sociedad, y es cierto que la sociedad ahora mismo, para la resolución de ciertos conflictos, reclama de una mayor participación de los colectivos implicados. Bueno, la Liga, como sabéis, tiene un papel importante que le da la Ley de Prevención de la Violencia en el Espectáculo Deportivo como organizador de la competición profesional de fútbol masculino de primera y segunda división. Y nosotros hemos cogido el testigo, nuestros propios estatutos, aprobados por el Consejo Superior de Deportes, por lo tanto ya una norma que se integra dentro del ordenamiento jurídico, ya nos otorgan como objeto social no solo la organización de la competición de fútbol profesional, sino también impulsar, pues, la educación en valores del deporte y concretamente del fútbol. Nosotros hemos cogido el testigo y hemos desarrollado, de momento, 2 iniciativas y una tercera que explicaré al final, que se va a desarrollar este año. Una primera iniciativa es que cuando me contactó Marisa para la ponencia, pues mostró especial entusiasmo, y como tal debo contarla con especial entusiasmo y con mayor profusión, en la que se denomina futura afición. Esta medida se ha impulsado desde la fundación de la Liga. La Liga, bueno, no una sociedad mercantil, la Liga es una asociación de derecho privado sin ánimo de lucro, y dentro de tal tiene una fundación que se encarga, pues, de todos aquellos temas que pueden tener un mayor componente de responsabilidad social corporativa, de educación en valores para la sociedad. Pues bien, este proyecto está dirigido, bueno, surgió en la temporada 2015-2016, sí, llevamos ya 3 temporadas, y estaba dirigido a los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria de los colegios de toda España. O sea, se ha ido por, creo que, 40 ciudades, han participado más de 13.000 niños, y aquí básicamente
lo que se pretende es educar en los valores que hemos dicho de juego limpio, deportividad, respeto, esfuerzo, superación, con el propósito último, que es el que debe perseguir la Liga como organizador de la competición, de erradicar la violencia en las competiciones que ella organiza. Y qué mejor modo que educar a aquellos que en un futuro, intentar educar, siempre, como he dicho, preservando la parte individual que tiene que tener cada individuo para educarse correctamente en sociedad, porque si no, lo contrario sería adoctrinamiento seguramente, para intentar erradicar la violencia en aquellas competiciones que organiza la Liga. La metodología empleada yo creo que se puede resumir en cinco puntos. El primer punto sería la implicación, es decir, que los niños de cuarto, quinto y sexto sean conscientes de su rol activo, es decir, que ellos van a ser la futura afición y que así se lo debemos hacer sentir. La segunda es reconocer y expresar, porque para poder cambiar el comportamiento de una persona es necesario, creo que es necesario que él sepa conocerse a sí mismo y expresar sus emociones y sus sentimientos. También, esto también me lo dijo mi padre, que el lenguaje, esto lo copió de Wittgenstein, que era un filósofo alemán de principios de siglo, que el lenguaje es el único modo de conocer el ser y el deber ser de las cosas. Era un filósofo que no acudía tanto a la metafísica, sino al lenguaje como vehículo para conocerse a sí mismo, conocer las cosas y llegar a conocer cómo deben ser las cosas. Yo creo que es muy importante que los niños sepan expresarse con cierta pulcritud, con cierta claridad, y eso le ayudará sin duda alguna a reflejar mejor sus sentimientos y a saber en qué condición está para desarrollar una actividad u otra. El tercer punto es el cambio, es decir, una vez reconocidas las emociones, busquemos, practiquemos comportamientos y actitudes para erradicar esos comportamientos violentos. Finalmente, sería la diversión en grupo, es decir, generemos a unos niños de cuarto, quinto y sexto, hay que acudir a ciertas técnicas no aburridas, divertidas. En este sentido se creó dentro de Futura Afición una fórmula que era el decálogo de buenas prácticas contra la violencia, que era que grupos de niños tuvieran que fabricar, como lo hizo, ahora que hemos visto, como está en época santa, ¿no? Pues hemos visto los 10 mandamientos, yo me la trago otra vez, y cuando leían los 10 mandamientos a Moisés, pues lo mismo, hacer un decálogo de buenas prácticas de cómo debería ser en el deporte. Y bueno, esa sería fundamentalmente la medida de Futura Afición. Hay otra medida también que se impulsa desde la Fundación, que yo creo que ha tenido mayor repercusión social y que ha podido ser más conocida por la prensa, que es la Liga Genuine. Es una competición de fútbol, no una competición de fútbol, evidentemente, que goce de ningún sello de oficialidad, y como tal es una competición que organiza la Liga, y está dirigido al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Se inició la temporada 2017-2018 con la idea de que cada club o sociedad anónima profesional o sociedad anónima deportiva profesional que participe en la competición profesional de fútbol tenga su propio club en la que participen personas con discapacidad intelectual, que se acredite que tengan un más de 33% de discapacidad, y que compitan entre ellos, que vean ellos cuáles son los valores del deporte, y sobre todo, porque yo he estado presente en más de un partido, que nosotros veamos cómo son los valores de aquellas personas que quizás no han tenido la suerte nuestra para reconocer, para expresar aquello que hemos dicho, los sentimientos, y cómo dándole una herramienta correcta del deporte, del trabajo en equipo, son capaces de aprender ellos mismos y sobre todo de hacernos aprender a todos nosotros. Es muy interesante en este sentido que no solo suman los resultados deportivos, es decir, si un equipo gana 1-0, no va a ser 1-0, porque también se suman como numerales propios pues ciertas conductas positivas de deportividad, y entonces cuentan con una serie de puntos que premian el comportamiento y acciones de deportividad y fair play de jugadores, entrenadores y aficiones. Luego, finalmente, este año, todavía no se ha puesto en marcha, se está poniendo en marcha, es algo muy embrionario, pero creo que se puede adelantar porque también trabaja otro colectivo, que es el de aquellos deportistas jóvenes que van a ser futbolistas seguramente en un futuro, es decir, aquellos que participan o en clubes asociados o afiliados a la liga o que compiten en otros de categoría no profesional. Vamos a inventar o vamos a poner en marcha un programa que se llama Escuela de Valores para futbolistas españoles de 16 a 22 años, que va a estar dirigido a acompañarles también económicamente durante su formación universitaria y hacerles ver que más allá de la vida del deporte o más allá de la efímera vida deportiva del futbolista hay otra vida, y que la educación también es una parte esencial de ella.
Bueno, con esta presentación, que ya voy a terminar porque si no, no vamos a dar con la hora, únicamente pues recordar que la educación en valores es esencial para prevenir la mediación, o que para, si esa mediación es necesaria, se desarrolle con ciertos valores cívicos. Nosotros, las instituciones, la Liga, la Federación, el CSE, somos los primeros que tenemos que aplicarnos para que sea una mediación razonable, que es una mediación en valores, que es una mediación cívica, sin descalificaciones, y también desde otro lado, que la Liga, no solo como asociación deportiva que organiza competiciones de fútbol profesional, sino como elemento catalizador de muchas emociones sociales, tiene una misión con la sociedad para educar en valor a la sociedad, y que desde nuestro humilde punto de vista estamos intentando que así sea. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Me permito, dando las gracias a su padre. Su padre era un gran mediador, porque una universidad bicampus como Cáceres y Badajoz, que fuera armónica, seguirá siendo, siempre lo sabe él, mi rector, aunque hace años que no lo es, un gran mediador, un gran rector, un gran sabio y un gran mediador. Me ha encantado lo de la educación en valores. Yo explico salud laboral a los alumnos y les digo que se consiguen los valores, por ejemplo, cuando alguien se pone el casco, no porque no le multen, sino por no romperse la cabeza. Es un paso importante. Niño, ponte el cinturón, que nos multan, no ponte el cinturón, que si no te vas a matar. Y esa educación, esa rutina, hay gente que la tiene y gente que no la tiene o no la tenemos. Claro, antes nombraba y aludía Gabriela a un tema importante, la visceralidad. Voy a presentar a un campeón, pero yo soy campeón del mundo. Antes de presentar tu currículum deportivo, sobre todo en puestos no retribuidos, en tener cargos no retribuidos, campeón del mundo. También soy campeón del mundo en perderme y pensar que voy bien, soy un gran deportista. Pero bromas aparte, en el tema del arbitraje de consumo, yo soy árbitro de consumo en Extremadura, la visceralidad, y no es una anécdota, se plantea, por ejemplo, en temas de herencias en el juzgado o en consumo, me llama la atención, y de verdad que no es una broma, en tintorerías, cuando hay una mancha en un traje de un niño de primera comunión o de un traje de boda. Porque sale otro tipo, aflora otro tipo en el conflicto de sentimientos, y es difícil, como decimos los extremeños, están entreverados como el jamón, que es bien, que está bueno entreverado, pero aquí hay que diseccionar y sacar las vísceras de un conflicto, a veces muy, muy difícil. Doy paso nuevamente a los protagonistas. Como digo, Herminio Menéndez, pues su currículum es más que conocido a nivel deportivo, a nivel olímpico, como piragüista. Luego te has dedicado, creo, también a la gestión, y bueno, un ámbito polifacético enorme, ¿no? Pese a su juventud, esa enfermedad que se cura con el tiempo, como digo, ¿no? Parece que has vivido dos vidas viendo tu currículum profesional y deportivo. Igual que los demás miembros de la mesa, cuéntanos tu experiencia en el deporte de élite, si ha habido algún tema que hubiera sido deseable que hubiera habido un mediador, o, en fin, tu opinión sobre ese tercero neutral en el ámbito del deporte. Como tú bien dices, mi vida, gracias, tengo que estar muy agradecido al deporte, porque ha sido el pilar y es el pilar aún de mi vida, ¿no? Tuve la satisfacción de haber sido deportista amateur. Deportista, yo digo profesional, porque dediqué 8 años a 2 Juegos Olímpicos por entero al deporte, con lo cual me considero un profesional, no remunerado, pero un profesional, porque las 7 horas de entrenamiento al día, pero fue gratificante porque otros trabajaron tanto como yo y no consiguieron los resultados que yo conseguí. Tengo 3 medallas olímpicas, fui campeón del mundo, 8 medallas en campeonatos del mundo, con lo cual mi trayectoria deportiva fue para mí más que satisfactoria, ¿no? Pero yo me siento mucho más realizado con los 7 años que estuve en el Consejo Superior de Deportes. Javier Solana me llamó en aquel momento para ir al Consejo. Estaba en un club deportivo en Asturias con 30.000 socios, el Grupo Cultura Covadonga. Dirigiendo este club fue mi primera experiencia después de haber dejado el deporte, muy gratificante. Y en este club pues me convertí en un mediador, más que un director deportivo, porque los grandes conflictos que teníamos éramos, pues podéis imaginar, practicábamos todos los deportes menos el fútbol. Pues los conflictos con los padres de natación, impresionantes. Con la gimnasia rítmica y artística, que yo era un día sí, otro también, y con el tenis. Eran los 3 deportes más conflictivos.
hablo a nivel de padre, ¿no? Y esto me dio una experiencia, ya digo, en continuamente mediar, ¿no? De ahí pasé al Consejo Superior de Deportes, fueron 7 años, en donde siguió la mediación, porque si alguna gente no recuerda aquella época, hablo del año 87, cuando entró, hasta el año 94, pues le dimos como yo digo algunas veces, el cambio, dimos la vuelta al calcetín al deporte español, ¿no? Nada más que nos metimos en unos Juegos Olímpicos, en organizarlos, la ley del deporte, el plan de saneamiento del fútbol. Ya en aquella época nos encontramos con 32.000 millones de deuda de pesetas de aquella época del fútbol español, y para remate la ley de sociedades anónimas. Todo esto, casi nada, ¿eh? Pero había un gran equipo, había unas grandes personas, creíamos que de verdad el deporte español merecía un cambio. El deporte femenino en este país, si os recordáis, en aquella época sí era casi inexistente, y creo que sí, que por lo menos pusimos los pilares para que se hiciera un cambio importantísimo en nuestro país, y así fue como lo celebramos el año 92 con los éxitos del deporte español. Yo muchas veces cuando hablo pongo un dato que no es por hablar de mi persona, pero era la realidad del deporte español. El año 80, después de la Olimpiada de Moscú, en 100 años de olimpismo, España tenía 12 medallas olímpicas. Yo tenía 3. Entonces, hay que ver más que los datos que hoy tenemos del deporte español. Hoy la mujer es casi mucho más importante los éxitos femeninos que los del hombre. En fin, creo que ahí están los resultados. Pero volviendo a la mediación, vivimos etapas, ahora que siguen los conflictos otra vez de nuevo el fútbol entre la Federación y la Liga. Nosotros estuvimos con la Liga, con el baloncesto, con el balonmano, pero nos sentábamos en una mesa del Consejo. Yo recuerdo las cenas y luego los desayunos. No se levantaba nadie de ahí hasta que llegamos con un acuerdo. No se puede, en el deporte, si en algo va a tener de positivo la mediación, es que el deporte necesita inmediatez. En otros conflictos sociales puede haber más o menos tiempo, menos plazo, más plazos, pero el deporte, si tardas en decidir, si tardas en legislar, cuando legislas ya no vale, ¿eh? Hoy tenemos un caso que para mí, yo lo conocí personalmente, es un buen amigo, que fuera presidente del Barcelona. Desgraciadamente resuelven un conflicto después de haberle metido 2 años en la cárcel. Esto no puede pasar en un país serio, no debe pasar. En fin, es una anécdota que quiero dejar aquí y darle todo mi apoyo, y lamento que esa familia haya sufrido tanto en estos años. Creo que la mediación es algo positivo, no positivo, es algo necesario e imprescindible. Ya es un arma con la cual tenemos que saber transmitir a la sociedad y transmitir sobre todo a las federaciones, al Comité Olímpico, al Consejo Superior de Deporte, que hay que potenciar de una manera clara y contundente, y para potenciarlo pues hay que divulgarlo. Yo creo que mucha gente ni conoce esta existencia. Entonces, todo mi apoyo a esta mediación. También es verdad, y ahí puedo que haga un mea culpa de aquellos años que les estaba hablando, cuando creamos la ley del deporte, pues claro, una vez quiere avanzar, depende de la época, hay que mirar la época donde uno está y lo que ha pasado en estos 20 años, 25 o 28 años. Para mí creo que cometimos el error, entre comillas, o no nos quedó más remedio, de no dejar claro las competencias. Cuando las competencias no son claras, ahí está el conflicto abierto. Entonces, la Liga tiene que tener, no puede ser cada 4 años sentar a las 2 partes a que negocien qué va a tener cada uno. Y máximo cuando hoy no estamos en aquel momento, sino que además las competencias influyen en muchísimo dinero. Entonces hemos creado un arma de conflicto permanente. Entonces la ley, que están ahora trabajando en ella, la he visto. Bueno, hay cosas, creo que merece todavía esa ley
que han filtrado merece una pausa y un sosiego antes de sacarla adelante. Es necesario que la Liga tenga las competencias cerradas. ¿Y cuáles son? De la A a la Z. Y que la Federación tenga las competencias de la... No se puede dejar ya competencias en decisión de las partes, porque esto estamos viendo en los años y ya tenemos la experiencia. Cuando hay experiencia hay que poner, no hay que, digamos, hay que operar, no hay que dejar una herida abierta, coserla y que se pueda volver a abrir. Hay que operar y de que las partes tengan cada una su competencia delimitada y clara. Y esto le afecta igual en su momento cuando Adolfo Suárez, que era las autonomías, dejó puertas abiertas. En las puertas abiertas que ha supuesto 40 años de conflicto permanente, porque la que pide una lo quiere la otra, lo que quiere la otra quiere la otra. Si no somos capaces de cerrar y decir, esto es el Estado, esto es la autonomía, y se acabó, y no hay más que hablar. Igual que cuando hablamos del rugby decimos, nadie pone en duda al árbitro. Pues en el fútbol es muy fácil. No se puede dirigir nadie al árbitro, ni hablar ni protestar. O sea, y el que protesta al árbitro se va a la calle. Se acabó el conflicto. Ni tocarle, pues eso está. Pues no, es que no, ¿cómo puede ser que rodeen cuando hay un árbitro es el que dirige y el que manda y el que ordena en ese momento? Y ahí vemos escenas que los ven los niños a 6 jugadores empujando a un árbitro, o entre ellos escupirse, o entre ellos hacer tal. Eso se elimina con normas claras. Si las normas no son claras, conflicto. Y hay cosas en el mundo del deporte que son mucho más sencillas que sentarse horas y horas y horas hablando, sino poner normas claras y concretas. Y evitaríamos muchos casos. Por mi parte, la mediación, creo que es necesario y imprescindible que tanto las organizaciones como el Comité Olímpico, Consejo, las federaciones nacionales, territoriales, pues divulguen esto porque es, repito, necesario, imprescindible para lo que estamos en este boom del deporte que estamos viviendo. Cada vez hay más conflicto y necesitamos mediaciones y rápidas. Muy bien, muchísimas gracias por tu intervención. Se están aportando, insisto, muchísimas cosas a mi juicio y creo que a juicio de todo muy interesante. Me está encantando las aportaciones y además ajustándose al tiempo. De alguna manera aludías a la prevención. En algunos proyectos pilotos, humildes proyectos pilotos que hacemos, y Marisa y mis compañeros de instituto a veces lo hablamos, por ejemplo, hay veces que un conflicto que parece nimio es terrible. El monitor que termina, o el entrenador termina de entrenar, lleva al niño de la mano y aparece papá y mamá divorciados, o papá y abuelo, papá y abuela. Cuando se hacen protocolos previos para saber cómo intervenir en ese caso, que para un chaval de 17 y 18 años, ese entrenador, eso es un problema terrible, pues a veces la prevención y decir las cosas claras, estoy de acuerdo totalmente contigo. Y luego también hay educación en esa materia. Recuerdo también otra experiencia, hablo del tema de Extremadura, ya que no se hablan los debates televisivos solamente de una comunidad autónoma, no se habla de los demás, ya aprovecho el micrófono. Recuerdo que fue difundido en muchos sitios, el que gana pierde. Era un torneo en el que el equipo que perdía pasaba a la siguiente eliminatoria y ganó la final el equipo que perdió. Ganaban todos, uno ganaba el partido y otro ganaba la categoría. O sea, a los niños les encanta con naturalidad, de una forma absolutamente normal. Yo recuerdo mi madre cuando nos castigaba dice, si os portéis mal no coméis judías verdes, nos engañaba. Pensamos que eso era un premio y terminamos comiendo verduras, nos encanta la verdura. Pasamos a hablar de comunicación y lo hago sin querer, no quiero robar tiempo ni protagonismo, pero bueno, ya cuando uno peina canas ha tenido experiencia. Recuerdo cuando he sido hasta el año pasado presidente del comité de competición, algunos conflictos importantes, sobre todo porque son conflictos mediáticos que se hacen en redes sociales y en medios de comunicación se hacen demasiado grandes. Uno fue precisamente el partido que no quería jugar el Barça, el tema del referéndum ilegal y aquello que, bueno, preguntaron y les dije que efectivamente se aplicaba la norma. Cuando me preguntaron si no juega, es igual que si no juega elegido, no juega Almiejada. Partido perdido y 3-0. Al final se jugó a puerta cerrada y bueno, se gestionó, entiendo, mal por muchos medios de comunicación, de manera incendiaria. En cambio, tuve la ocasión de vivir o sufrir un punto de inflexión, que fue la muerte de Jimmy. La muerte de dos bandas que para mí fue un conflicto extradeportivo,
que fueron dos bandas que quedan antes de un partido y fuera de un estadio. Pero bueno, y aquello, los medios de comunicación, estamos en plena crisis, hablando, yo estaba en casa tranquilamente, llega la noticia y recuerdo que hay un intercambio de camisetas de ambos equipos, se gestiona de maravilla por la televisión y los medios de comunicación. Yo siempre pongo el ejemplo de la mediación, como se me estropeó la caldera en una de estas, yo soy muy de ejemplo de la presión de la caldera, nunca sabía que las calderas tenían presión, aquel día me enteré de bajar la presión y cómo aquello bajó la presión, y el tema de Jimmy, que fue terrible, dramático indudablemente, pero pudo ser peor. Y el gestionar bien las cámaras de televisión, yo creo que todos los medios de comunicación, ese hecho simbólico permitió que pudiéramos arrancar aquel partido, pese a que el drama ya había sucedido, y fue un punto de inflexión para el tema de gestionar luego el tema de violencia, y los medios de comunicación a veces hacen las cosas muy bien, muy bien. Y lo hace muy bien pues quien nos acompaña, una persona que sigo hace mucho tiempo, le conoceréis perfectamente, yo creo que ha estado en todos los medios escritos, en radio, en televisión, y ahora me dice que se está adentrando en el mundo digital también. Julián, bienvenido, muchas gracias, y cuéntanos tu experiencia o tus propuestas en materia de mediación, prevención, gestión de conflictos. Muchas gracias, buenas tardes ya. Gracias, Paco. En fin, por alusiones, creo que los periodistas, si no somos algo, es que no somos mediadores. Puede que hasta seamos pirómanos en determinadas circunstancias, porque tenemos opinión y las opiniones, como todo el mundo sabe, son subjetivas y nadie está generalmente de acuerdo con las opiniones del de enfrente. Y en periodismo no cabe mediación, cabe regirse por las normas, como decía Herminio, y las normas en ocasiones son muy ambiguas, como es en el conflicto al que se refiere lo que se está viviendo ahora entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol. Bueno, esto es un paréntesis. Voy a resaltar también mi valor deportivo, como han hecho Herminio y Gabriel. Mario, a ti te ha faltado eso. Y es que yo jugué en tercera regional al fútbol y me fijé en el Atlético de Madrid. Yo era un cerebro, un media punta extraordinario, pero el Atlético de Madrid no se fijó en mí. Y entonces tuve que seguir con el periodismo adelante y ciertamente no me quejo. Y a propósito del encabezamiento de estas conferencias, me he fijado mucho en una frase que ha puesto Marisa. Por cierto, Marisa, muchísimas gracias. Gracias, Juan, por traerme aquí. Yo no sé qué habré hecho para que me traigáis a estas cosas, porque soy como un elefante en una cacharrería. De mediación no sé absolutamente nada, y además voy a poneros un ejemplo para que veáis cuál es mi desconocimiento supino. Pero bueno, decía Mandela que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo y sin embargo seguimos enfrentados. Esto es una verdad palmaria. Seguimos enfrentados porque, a pesar de las buenas intenciones, a pesar de que en el Consejo Superior de Deportes, a partir del año 87, entre el 87 y el 94, como decía Herminio, se sentaban antes de comer, comían, merendaban, cenaban y hasta desayunaban, y no se levantaban de la mesa hasta que se arreglaba el conflicto, pues los conflictos perduran en el tiempo, seguramente por lo que aludías antes, por la falta de normas. Soy también miembro de la fundación de la Liga, patrono. Ahí se hace una labor excepcional en todos los ámbitos, y uno de los que ha resaltado Mario precisamente es la Liga Genuín, en la que, por cierto, ni el Barcelona ni el Real Madrid todavía se han integrado. En fin, eso lo dejamos ahí, pero no estaría mal que... Lo que sí hay que decir es que el impulsor fue el Gimnàstic de Tarragona. Exactamente, sí, partió del Nàstic, exactamente. Bueno, para continuar e ir al caso que les iba a poner, un ejemplo de laboral Mondo y Lirondo. Resulta que hay un señor que tiene 64 años, que está trabajando, no está en el mercado, está trabajando, tiene un trabajo estable, en una empresa estable, y de buenas a primeras, no de buenas a primeras, hay unas negociaciones por medio, hay otra empresa que se fija en él, y aunque es periodista, la empresa entiende que necesita dar un paso hacia adelante, porque la empresa en cuestión, por cierto, es un sindicato, y necesitaría a alguien que se hiciera cargo de las relaciones institucionales y área social. Bueno, después de un par de semanas de negociaciones, se llega a un acuerdo. Económicamente no era muy favorable para aquel que de la noche a la mañana cambió de puesto de trabajo, cambió de hábitos,
cambió absolutamente todo, pero el proyecto era muy, muy atractivo. Dejó el periódico y se fue al sindicato. En el sindicato todo empezó a rodar bastante bien, en un sindicato de deportistas. No pasemos de ahí, no le pongamos más nombres ni apellidos, porque luego alguno de estos abogados me dirá, te has pasado 3 pueblos, así que déjalo que está como está. Bueno, los 2 primeros meses, el señor este de 64 años y a 1 año de la jubilación, pues estaba muy satisfecho con el trabajo que desarrollaba. Y en el sindicato estaban muy conformes y muy satisfechos también con el trabajo que desempeñaba, de tal forma que en un momento dado le propusieron que se hiciera también cargo del departamento de comunicación, porque la titular de ese departamento estaba de baja. El señor este dijo, un momento, porque con el área institucional y el área social es suficiente, y seguramente la persona que está de baja se reincorporará al trabajo en unos días. Lo pensaba, y entonces lo que le propusieron, no, pero ¿se hace usted cargo de ese departamento? Y además hablamos de dinero para que caiga usted más. No, yo creo que vamos a dejar las cosas ahí. Y no obstante, el señor este echa una mano en comunicación, de la misma forma que echa una mano en la revista, porque tiene una publicación, el sindicato en cuestión, trimestral. Hace los editoriales, edita, etcétera, etcétera. O sea, de tal forma que nunca se desprendió de la capa periodística que le envolvía desde hacía 43 años. Pasa el tiempo y un día 25 de noviembre a este señor de 64 años y a 1 año de la jubilación le proponen que de inmediato se haga cargo también del departamento de comunicación y fundamentalmente del departamento de comunicación, porque el sindicato en cuestión estaba negociando cosas tan importantes como el primer convenio colectivo del fútbol femenino en este país, que iba a ser también el primer convenio colectivo del fútbol femenino en Europa, no en el mundo, porque ya hubo uno en Australia, por ejemplo. Entonces el señor este, que tenía ya la hoja roja, como decía Delibes, al alcance de la mano, pues decidió asumir también el papel en comunicación, porque entendía que era necesario para el sindicato. 8 días después, al señor en cuestión le despidieron y estuvo 5 meses y 8 días en el sindicato, trabajando en el sindicato. ¿Qué es lo que hubiese necesitado este señor ese día 30 de noviembre? Pues seguramente que un mediador. Lo que pasa que los mediadores en conflictos laborales, yo no sé si existen, y no sé cómo se puede recurrir a ellos, porque aquí lo que se encuentra entonces es un abogado que defiende una parte, otro abogado que defiende otra parte, y el empleado, sea quien fuere, que está justo en el medio. Entonces él hace caso de su abogado, se somete incluso a alguna reunión, creo que fue, según me cuentan, el 31 de diciembre, pues por aquello de empezar el año de una mejor manera, pues acude a los locales del sindicato, aunque el presidente le había citado en las inmediaciones. Pero dijo, oye, en el sindicato hoy no hay nadie, así que venga y charlaremos durante un rato. Y cuando llega este señor al sindicato, en el ascensor le dicen que también va a haber un abogado. Los abogados están en todos los sitios y además hacen muy bien. De aquel día, al señor este le ofrecen reincorporarse al trabajo exclusivamente al departamento de comunicación, pero como autónomo. Él escucha, dice, si en la carta de despido había que poner algo, ponía por pérdida de confianza, ¿cómo van a recuperar la confianza tan solo 30 días después? Entonces lo que decía este señor, no estaría mal que pusiésemos negro sobre blanco lo que significa esa oferta de trabajo. A todo esto se llega al acto de conciliación, que fue un 15 de enero, y no hubo conciliación. Y aquel día, el abogado de la empresa, casualmente un sindicato, vuelve a ofrecer la reincorporación del trabajador a la empresa como autónomo, pero sin poner una cifra. El empleado pensaba, hombre, si le dan 10.000 euros mensuales, seguramente va a decir que sí, incluso aunque fuesen 3.500. Si son 1.500 ya habrá que hablar de otra cosa, porque el trabajador este
ya había cumplido 65 años el 15 de enero. Y resulta que le habían dejado en la calle a un año de su jubilación, que le correspondía en el mes de septiembre, que lo habían sacado de un trabajo estable, sin que lo pidiera, que este se fue de la noche a la mañana de ese trabajo estable con una mano detrás y otra delante, porque era él el que se iba a otro trabajo que le apetecía, porque el proyecto era magnífico. En conclusión, llega la fecha señalada para el juicio, el 10 de abril, y aquello se convierte, no sé si han estado algunos de ustedes en Estambul, el Gran Bazar, o en Marrakech, o en Casablanca, la Medina. Y entonces los abogados de las partes empiezan a hablar, y de cuando en cuando confluyen, llaman al empleado en cuestión y le dicen, oye, que 12.000. No. Entonces se van, se tiran de los pelos, hacen un teatrillo extraordinario, los del sindicato, que había allí 5 citados como testigos, y finalmente se llega a un acuerdo que al abogado del empleado le satisface enormemente profesionalmente, al empleado no le satisface nada, porque lo que hubiese querido hubiese sido entrar en la sala y que determinase su señoría, aunque hubiese habido 17 mediadores allí, porque lo que quería el empleado era guerra. Y finalmente se llegó a un acuerdo que al abogado del empleado le pareció satisfactorio profesionalmente. Yo creo que a la parte contratante le pareció que no estaba mal del todo, y a la parte contratada y despedida le pareció que aquello había sido un cachondeo. Quiero decir con ello que seguramente en situaciones como estas, antes de recurrir y antes de llegar a la antesala del tribunal, antes de llegar a ese punto, se podía haber ahorrado el empleado en cuestión 4 meses y medio de sufrimiento, y en los 4 meses y medio casualmente estaban las Navidades, que también la fecha era delicada. O sea, el don de la oportunidad estuvo presente en todo este asunto. Y no hubiese estado mal que hubiese habido un mediador. Y ahora yo, como no lo sé, pregunto si hay mediadores para todo esto, porque si hubiese mediadores para todo esto también, yo no sé cuál sería el papel de los abogados. Porque cuando uno recurre a los abogados, todos los abogados tienen razón. Ahora bien, ¿quién gana el juicio? Eso lo determina su señoría. Pero el derecho es exactamente igual para unos que para otros, pero siempre hay alguno que gana y alguno que pierde. Lo que le dijo el abogado en esta cuestión a su defendido, dice, cuando las dos partes están insatisfechas, seguro que el acuerdo ha sido pleno. Yo, no obstante, sigo reclamando de verdad la presencia de un mediador, porque lo creo justo, necesario, y el deber y salvación del empleado en cuestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián, por contarnos la experiencia de esa persona, el amigo Smith. Claro, los mediadores, ya que hay grandes mediadores en la sala, me excluyo de ese grupo, lógicamente, hay que desgranar, y es muy difícil. Y has puesto de manifiesto algo que yo, que tengo una obsesión, no sé si al final me moriré con ella, que es aprender inglés. Ya veis lo mal que hablo español, imaginar inglés. Voy con frecuencia a Suiza, tengo contacto con gente de un curso que dirijo, y les estoy haciendo un curso de España. Y una de las frases que, no de español, de España, en inglés. Claro, una de las frases que me cuesta no pronunciar, sino que la entiendan, es date de alta como autónomo. O a que me doy de baja, o va a querer factura. Es que claro, en España tenemos que ir desgranando para poder mediar, hay que ir quitando con él. Sí hay mediación en el ámbito laboral, pero claro, cuando te encuentras con un abogado por la calle, Badajoz es una ciudad pequeña, y ¿dónde vas? No, voy a una mediación, te veo en 5 minutos. Fijaros con qué ánimo de mediar van. No, voy un momento al UMAC, nos vemos ahora en 2 minutos. O sea, que voy a no conciliar, a no mediar. Que lamentablemente, insisto, que no se confunda nadie, soy muy optimista, pero también soy pragmático. Y hay que eliminar ese tipo de cuestiones que tenemos. Compartimos un gran mediador, tanto la Liga Genuín como la Fundación, como IMD, Vicente del Bosque. Es una persona ecuánime, serena, y cuando va hablando va previendo el conflicto. Pero necesita mediador también, ¿eh? Sí, también. Necesita alguien que le lleve la agenda. Al pobre está todo el día ocupado. No, con su presidente. Sí. Yo intento... No, se por dónde va. No, hombre. Yo soy muy amigo de Vicente, sí. Y soy también muy amigo de Florentino Pérez, sí. Pero ellos dos pues tienen un conflicto. Esto es archisabido, los, sí. de los medios lo saben. Sí. Y yo he intentado hacer de mediador. Sí. He intentado hacer de mediador.
no lo he conseguido. Él alguna vez ha comentado que en Madrid tiene un problema. Si ganas te echan de entrenador. Dijo que tiene ese problema que... Hoy he recibido un meme que se veía a Zidane por las redes sociales, se veía a Zidane y Florentino sentado al lado, era un dibujito y que le preguntaban, señor Zidane, ¿usted, el presidente le ha dado carta libre para despedir a todo el mundo? Dice, sí, a todo el mundo menos a uno. Sí. Sí. Bueno, gracias a todos. Se abre un turno de intervenciones para quien quiera comentar, sugerir, preguntar alguna cuestión sobre... Yo puedo decir por supuesto. No, yo todo lo que se ha hablado, yo en primer lugar quiero felicitar a la Liga por lo de la Liga Genuine. Bueno, por razones personales, nuestro segundo hijo nació con síndrome de Down y murió a los 3 años, pero desde entonces hemos estado muy vinculados al mundo de las personas mal llamadas con capacidad. Primero les llamábamos subnormales, les hemos llamado discapacitados, ahora les llamamos con discapacidades distintas. Yo siempre digo que el que no tenga una discapacidad que levante la mano. Tienen un momento, yo colaboro también con la asociación en Badajoz, tienen una gran discapacidad enorme, la de odiar. No saben odiar, los síndromes de Down, no tienen, o sea, son muy discapaces, pero solo en eso, no son incapaces de odiar. Exactamente. Entonces, bueno, también dejadme que aproveche porque nosotros tenemos una pequeña fundación en nombre de nuestro hijo que se llamaba Alex, se llama Fundación Alex, y que nos dedicamos pues a ayudar a personas con hándicaps, como todos tenemos, pero sobre todo para integrar a la vida a través del deporte. Como os decía antes, pues y esto es una cosa de las que nos sentimos muy orgullosos, aparte de la Fundación Laureus, que tiene mucho glamour y es muy internacional, pero la Fundación Alex para nosotros es algo muy especial. Pero bueno, yo lo que quería enfatizar, de verdad, después de escuchar a todo el mundo, que hay un tema que es muy importante, que es el ejemplo. O sea, nos podemos llenar la boca de palabras y hablar de los valores, pero al final todo acaba en la ejemplaridad. Y de verdad que no quiero ser impertinente ni muchísimo menos, pero que yo creo que la Liga y la Federación en estos momentos tienen una oportunidad increíble para dar un ejemplo, para dar el ejemplo de que por el bien del deporte español, por el bien de la sociedad, de que pueden ponerse de acuerdo. A lo mejor no ganan los dos, pero yo creo que ahí hay una oportunidad. Y lo lanzo, es decir, está muy bien hacer la Liga Genuine y hacer muchos proyectos, pero esta es una oportunidad y además es un escaparate fantástico para enseñarles a nuestro país y al mundo entero que dos partes que pueden parecer irreconciliables se pueden poner de acuerdo. O sea que yo lo lanzo aquí. Mi padre, pobre, no era tan ilustrado como el tuyo, pero era un tipo al que yo quería mucho, murió muy joven con un Alzheimer, pero un día me dijo algo que me llenó y que yo uso siempre. Y me dijo, cuando yo era jovencito, adolescente, dice, mira hijo, lo más importante en esta vida es dormir tranquilo. Yo le dije, bueno, papá, ¿y eso a qué viene? Porque dormir tranquilo yo en aquella época... tampoco me interesaba mucho, ¿no? Hacía muchas cosas y lo de dormir pues me interesaba relativamente poco, ¿no? Y le pregunté, pero papá, ¿eso por qué me lo dices? Y dice, mira, hoy no lo entenderás, quizás dentro de unos años lo entiendas. Haz las cosas bien y esto te permitirá dormir tranquilo. Y dormir tranquilo no tiene precio en la vida. Y es verdad, aunque a veces haces las cosas bien y como decía Herminio, pues como nuestro amigo Sandro, pues lo ha pasado muy mal. No solo él, porque él lo ha pasado muy mal, pero sobre todo su familia. Los que somos padres o abuelos, sabemos que si le pasa algo así a tu hijo, bueno, te destroza la vida, probablemente más que a él. Entonces, desde aquí, mi solidaridad con Sandro. Y ya termino diciendo otro tema que me parece que es muy importante. Nada en la vida se hace solo. Nada. Se necesita un equipo, se necesita la voluntad de las partes. Si dos partes se quieren poner de acuerdo, se ponen de acuerdo. Si no se quieren poner de acuerdo, no hace falta que se sienten.
con mediador o sin mediador. Y luego hay una diferencia muy importante en la mediación. No es lo mismo arbitraje que mediación. El árbitro dicta, es el juez. El mediador no, es un facilitador. Es muy distinto. Y esto lo debemos tener claro. Para que haya un mediador, las dos partes han de estar de acuerdo que el mediador les va a ayudar, pero han de estar muy convencidas de que seguro que van a dejar plumas por el camino. Pero bueno, estas plumas luego, a la larga, dan un resultado muy positivo. Nada más. ¿Alguna intervención? ¿Alguna? Yo soy profesora de Derecho aquí en la facultad y doy clase de mediación y quería preguntar, pero yo creo que al menos yo tengo la sensación de que el mundo del deporte es especialmente adecuado para la filosofía de la mediación. Igual estoy equivocada, no lo sé. Porque lo que yo enseño en clase muchas veces es, bueno, la mediación es muy necesaria, es muy útil, pero lo cierto es que si nos vamos a los números, no se está usando en España. Y ha habido un esfuerzo normativo de inyección de dinero para programas de mediación y demás, y lo cierto es que la gente no va. Y me da muchísima pena decir esto, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando? Pues lo que dice la doctrina y los ejemplos es que no hay cultura en España de mediación. Y yo pensaba, bueno, pues no hay cultura, ¿por qué nos estamos empecinando en esto de la mediación? Yo doy clase de mediación y soy mediadora familiar, o sea que yo esto me lo creo, pero ¿por qué nos estamos empecinando en algo que no está funcionando, ¿no? Y a mí me da la sensación de que es un poco los valores que se transmiten en la mediación. Y hay dos cosas importantes que yo siempre remarco en clase y quería preguntar si creéis que esos dos valores que voy a mencionar ahora están especialmente presentes en el mundo del deporte. Yo creo que sí, ¿no? Uno es el ver el conflicto como una oportunidad. Mi experiencia es en mi familia, no tiene nada que ver, pero cuando una persona se está separando o divorciando, el cambio de chip que hay que intentar hacerles ver es, muy bien, lo estáis pasando muy mal, pero vamos a mejorar esta situación, ¿no? Y es un poco lo mismo que pasa en el deporte. No he tenido los resultados que quería, pero puedo mejorar, ¿no? Esto lo voy a ver como una opción para una posibilidad para mejorar. Y la segunda, que para mí es la más importante, es el valor pedagógico que tiene la mediación, que creo que lo habéis mencionado muchos de vosotros, ¿no? Que sentarse a mediar no es nada sencillo, porque te tienes que sentar en una mesa con la persona a la que ves como tu enemigo. y significa remangarte y ponerte a hacer propuestas, valorar esas propuestas, negociarlas. Es muchísimo más sencillo mandar al abogado a que se parta ahí la cabeza y tú estás fuera de la sala, como bien decía Julián. Y ya me dirán la solución y además podré criticar la solución, porque como no me va a gustar, es mucho más fácil decir es que mi abogado lo ha hecho mal o es que el juez lo ha hecho mal, ¿no? Mientras que en una mediación tú te responsabilizas de ese resultado. Y yo creo que eso en el deporte también pasa, ¿no? Que lo habéis mencionado mucho. El fallo es mío, pero el éxito es del equipo al final, ¿no? Yo creo que esos dos valores hacen que en el deporte la mediación sea especialmente adecuada. Pero no sé si lo veis así, no sé si los deportistas estáis especialmente entrenados en ese valor, en esa competencia, o no. Si me permites. Bueno, yo creo que has hecho varias preguntas, pero hay una cosa muy clara. El deportista sí está preparado para eso. Y más, te digo, y puso el ejemplo nuestro amigo Redondo, si tú participas y no dejas, el deportista está más dispuesto a participar que a dejar a un tercero que lo haga. Si el deportista participa en la mediación, ten por seguro que tal. Pero lo que yo os puedo decir a los que trabajáis en el mundo de la mediación, yo, que estoy en el mundo del deporte, no conocía la mediación. Entonces no sé, cuando hablas de la inversión que habéis hecho, de la divulgación, las normativas, yo creo que, lo dije de pasada, tienen que participar las federaciones. Tenéis que involucrar a las federaciones, tenéis que involucrar al Consejo Superior de Deportes, tenéis que involucrar al Comité Olímpico. ¿Dónde se divulga? Donde llega el conflicto. Sí, es muy fácil.
uno puede hacer un anuncio de publicidad de una marca y va al público, pero aquí la divulgación tiene que ir a donde se genera el conflicto, a donde llega el conflicto. El conflicto, lo decía la secretaria de la Federación de Balonmano, las federaciones han intentado buscar métodos para hacer frente a esa problemática. Pues vosotros, el esfuerzo, hacedlo ahí, convencer a las federaciones, al Comité Olímpico Español, donde están todas las federaciones, de que usen vuestra arma, de que usen vuestro... Si es muy sencillo, además, el esfuerzo, fíjate, no hay que ir a más sitios, federaciones provinciales, por supuesto, federaciones nacionales, Comité Olímpico y CSD. Y ya si llegas a clubes deportivos, pues también. Pero está ahí el mercado. Tenéis un mercado cerrado y es donde tenéis que divulgar lo positivo que tenéis como mediadores y la cantidad de conflictos que puede resolver. Yo creo que ahí está la cuestión. Esto de la mediación es muy sutil, porque la mediación no es un arbitraje, como decía antes. Es decir, para que haya mediación, las partes tienen que estar dispuestas a mediar. Es como una pareja cuando se separa. Oye, pues vamos a buscar un mediador que nos ayude a encontrar una salida que sea digna para ambas partes. La dignidad es muy importante en la mediación. Entonces, esto es fundamental, y que la gente entienda que la mediación no es un arbitraje. Esto en primer lugar. Luego, como todo en la vida, es decir, la vida es sentido común. Esto es relativamente nuevo, yo lo conozco por una persona que Paquita Talavera, que está ahí, que hace pocos años empezó en el tema de la mediación y me lo contó, y para mí me sonó a nuevo, y hay que sembrar. Como decía Herminio, hay que sembrar. Es decir, aparte de las federaciones, yo creo que a nivel universitario, incluso en las propias escuelas, antes de la universidad, hay que educar, hay que hacer pedagogía. Pero después la pedagogía para mí también es muy importante que se refleje es decir, si tú vas a una escuela que te cuentan blanco, no, que es el de Madrid, rojo y blanco, y luego en tu casa te cuentan azulgrana, no, que el presidente de Extremadura es del Barça, o sea, poca broma, no, es decir, tienes que tratar de que todo se alinee, ¿no? Entonces, hay que sembrar. Yo antes en una conversación previa que teníamos, antes yo les explicaba, pues les daba una idea hay una plataforma online muy importante en el mundo a nivel universitario que es Coursera, que bueno, podría ser una buena fuente de divulgación a nivel mundial. Yo soy presidente, entre otras cosas, del Consejo Social de la Autónoma de Barcelona, y nosotros fuimos a la universidad pionera de Coursera en España, y en estos momentos tenemos 1 millón de alumnos online, que es impresionante, y esto es una fórmula. O sea, además tenéis los requisitos idóneos, es decir, el deporte es muy atractivo, pero nos lo hemos de creer. Es decir, o te lo crees o olvídate de la mediación, y las dos partes se lo han de creer. Para mí es lo más importante, o te lo crees o olvídalo. Un segundito, María, no te doy la palabra. Por hacer de abogado del diablo, soy abogado pero del diablo, y me gusta polemizar en el buen sentido de la palabra. El deporte tiene lo mejor, pero a veces tiene lo peor, y a veces incluso una careta. Si preguntas por Pablo Escobar en Colombia, yo lo he hecho, te dice una cosa a la policía y otra cosa a un chico que jugaba al fútbol en los equipos que él patrocinaba o que le ha curado una herida. Estoy intentando terminar de leer, buscando en internet, porque lo escuché en tiempo, la cara inversa del deporte. Hay una gran parte del éxito deportivo que tiene detrás grandes dramas. La NBA tiene de los mejores jugadores negros porque son los descendientes de los esclavos más fuertes de África. La Europa del Este tenía grandes gimnasia rítmica porque eran niñas esclavas, solo un país autoritario podía hacerlo. El maratón, en fin, hay muchos ejemplos de ese tipo. Por tanto, tiene una cara que también hay que evitar. Grandes jugadores por ahí que también hacen esas actividades pues no muy ejemplificantes tienen su fundación. Tienen una fundación y eso es como una pancarta y estropea a fundaciones buenas, fundaciones que enturbian el panorama. Claro, formación e información. Me dejaron otro día una aplicación, la utilicé en clase después del debate patético de los 4 candidatos más el que faltaba, que estaba hablando por otro lado, y les pregunté a mis alumnos en Derecho al Trabajo qué opinaban de la reforma laboral, si estaban a favor o en contra. Sale en pantalla una presentación muy chula, salió un 50 y tantos, 40 y tantos. Y al terminar le dije, parece un gran desacuerdo, estáis
muy de acuerdo en una cosa. ¿Alguien la ha leído? Y tienen los santos de opinar, que aquí opinamos de motores de avión cuando cae un avión, de, con todo el respeto y el cariño del mundo, de pozos cuando muere un niño. La mediación efectivamente hay que enseñarla, hay que llegar a ella. Pero ¿qué pasa? Tú eres profesora, te pasará como a mí. Echamos la bronca, pero no están los que no vienen a clase. Echamos la bronca al que no viene a clase, pero está en su casa. Es que el tema es llegar, como nos pasa con los padres en los colegios. Es que el padre o la madre energúmeno es que no va a la asamblea inicial, ni va a es muy difícil llegar. Yo no sé cómo hacerlo, sinceramente, por eso estos foros son buenos. Yo soy un ignorante también en esa materia, pero es formar e informar bien. Es que en España hay muchas cosas, no quiero extenderme de verdad, pero quien conozca un poco, yo solo conozco un poco de derecho del trabajo. O sea, cuando oí a 4 posibles presidentes de España, que uno me diga que la rueda es redonda, que otro me diga que el sol sale por el este y se pone por el oeste, y que otro me hable de un contrato no sé qué, o sea, cosas elementales que no tienen ni idea, ni idea. Claro, con esos mimbres que hacemos. La mediación es que se confunde, porque además, lo que decía antes, el mediador policial, la mediación laboral, vamos a mediar, la mediación de la que estamos hablando es una mediación muy concreta y la gente, si la conoce, al final la utiliza. Y retomando un poco, le dejo la palabra a Marisa y lo han puesto de manifiesto perfectamente bien, y es la dificultad, lo que le pasa a la Liga, a la Federación, lo que pasa a veces al heredero, a los hermanos que... Y tú de alguna manera lo has comentado, vamos a buscar acuerdos, no desacuerdos. En el ámbito laboral se hacen convenios colectivos entre trabajador con un interés legítimo y empresario con un interés legítimo totalmente distinto y distante, pero se buscan acuerdos. Lo malo es cuando la gente se sienta a la mesa, yo perdón por la ordinaria, y además se está grabando. En la época yo fui director de sanidad cuando era Insalud en España, y oía a los sindicatos llegar a la puerta a ver qué nos cuentan estos cabrones hoy. Fijaros qué ambiente había de llegar a algún tipo de... Claro, si no se ve que es un lugar para intentar buscar acuerdo, pues mal camino empezamos. Y es el campo ese que hay que ganar. Marisa, perdona que te he robado tiempo. Es la hora de... Por eso, hay un vídeo muy bonito que una estudiante de publicidad y marketing haya comisionado para nosotros y me gustaría que lo vierais. Sí. Entonces, nada, simplemente, más que nada por alusiones, o por... Bueno, alusiones no, reflexión un poco, perdón que os estoy dando la espalda, de lo que tú comentas y de lo que se ha dicho mucho en general. Yo me hubiera esperado esta mañana, ya os lo he comentado. Hay una cosa que es así, ahora se está empezando a conocer el nombre de mediación deportiva o mediación en el deporte. Yo que llevo muchos años con este tema, había más gente, seguro, estábamos todos desconectados, bueno, los que había. Yo he pasado, por lo que tú decías, el niño, de que tenéis que ir a las federaciones. Ya sabéis que yo he estado en la federación, llevo en el comité de apelación desde el 2003, en el de balonmano. Impensable. Yo hablar de mediación, yo era un extraterrestre, yo seguía y tal. Pero bueno, vas sembrando, vas poniendo esto, pues nada. Y en el derecho de formación, que era el único conflicto que no pasaba a comité de apelación, yo podía ser neutral e imparcial. Entonces me lo propusieron y se hizo. No voy a meterme en ese tema. No os podéis ni imaginar la cantidad de problemas y límites que tienes a la hora de hablar, y más en el mundo del deporte. ¿Y sabéis por qué? Porque una persona con mucho entusiasmo que iba, y Paquita, que está aquí, nos hemos conocido hace mucho, y algunos compañeros más que estamos aquí, era como, tiro la toalla, porque oye, uno también tiene que comer, es verdad, tiro la toalla, pero ha sido tanto el empeño que ahí hemos seguido. Veréis en el vídeo, que no lo he llegado a ver, han dicho que es una sorpresa. Personas que yo contacté con ellos, que he contactado con ellos hace mucho tiempo. Con todo esto quiero decir, Julián, me ha encantado, y te digo por qué, porque has puesto el ejemplo idóneo para decir que es que no se conoce. Esa insatisfacción que tú tenías, yo la he tenido durante muchos años. Yo la he tenido durante muchos años, de decir, pero vamos a ver. Entonces, cuando la mediación se sigue en el mundo del deporte pensando que es intervención, no. Aquí retomo una cosa de Mario, y ya pues es como las conclusiones que luego cerraremos Leticia y yo. Evidentemente, cuando yo formo a niños pequeños en gestión positiva del conflicto, que no les hablo de mediación, para que no entiendan otra cosa, ¿vale? O intermediación y más, es curioso cuando les digo, a ver, cada uno tiene una manera de gestionar el conflicto, parte de un sitio distinto. Uno tiene mucha escucha activa, otros tienen mucha empatía, otros son muy directivos,
Y aquí también, vamos un poco con lo que tú decías también. ¿Mediadores profesionales tenemos que ser todos? No. Cuando yo me formé, me acuerdo que compañeros míos que hizo el curso ahora son abogados. Quiero decir que al final se entiende que pues, son directivos y demás. Bueno, me están cortando y yo acato. Quiero decir que si fuera todo más obligatorio y más de reto, a ver si conseguís la mediación, aunque no sea exactamente una mediación pura, suene la palabra y esto se empiece a ver más, que sí que lo hay. Vamos a pasar el vídeo, ¿no? Buenos días, soy Marisa Santana, presidenta del Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación. La verdad que es un honor dirigirme a todos vosotros, no solamente como presidenta, sino también como una mediadora totalmente convencida de que la mediación en el mundo del deporte es esencial. La mediación tiene dos funciones importantes. Por un lado, esa prevención del conflicto, esa gestión positiva, y por otro lado, esa intervención, esa resolución pacífica del mismo. Cuando hablamos de intervención, estamos hablando de ese trabajo en equipo, de esas partes que están implicadas en un conflicto y que con la ayuda de un mediador imparcial, neutral y en un espacio de diálogo flexible y confidencial, van a trabajar juntos para poder conseguir ese acuerdo, ese futuro acuerdo en donde las partes queden satisfechas al 100%. Por otro lado, es donde yo quiero rescatar y poner ahí en primera línea, es esa prevención del conflicto, esa gestión positiva del conflicto, a través de esa educación en valores, herramientas y habilidades de gestionar el conflicto. Es verdad que esa inadecuada gestión del conflicto en muchos casos nos lleva en último extremo a esas imágenes que todos vemos de violencia en el deporte. Recordar que hay que apostar por esa implementación de la mediación deportiva y en especial desde el deporte base, que es ahí donde realmente esa educación en valores es importante para ir transmitiendo esa cultura de la mediación, de la paz, del diálogo. Y como el lema de esta jornada era hacia esa cultura de la paz, pues creo que es importante rescatar esa frase de Nelson Mandela que decía que si quieres hacer la paz con tu enemigo, trabaja con él y se convertirá en tu compañero. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias Paco y a los organizadores por invitarme a aparecer, aunque sea electrónicamente, digitalmente, en esta jornada de mediación deportiva del Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación. Es un placer. Como veis, estoy en la oficina, no en España, sino en Zúrich. Pero Paco me pedía poder decir unas palabras sobre la mediación en el deporte. Sin duda una actividad muy creciente, muy necesaria a nivel internacional. El Tribunal Arbitral del Deporte tiene una sección específica de mediación, cada vez con más casos, los litigios continúan, es parte de la vida, diría, pero la mediación cada vez se ha vuelto más importante en muchos aspectos de la vida y fundamentalmente también en el deporte. Es necesaria. Ayer veíamos el segundo debate político en España. Quizás nos hubiera hecho falta un buen mediador para poner paz entre todos los candidatos. Pero bueno, bromas aparte, gracias por invitarme. Espero que la jornada de mediación deportiva, algo novedoso en España, pero que ya tiene un recorrido a nivel internacional, sea un éxito. Y nada más, os deseo un buen día y hasta muy pronto. Muchas gracias. Hola, soy Iñaki Malumbres, jugador internacional de balonmano y actualmente director técnico de la Federación de Castilla y León de balonmano. También soy experto en mediación deportiva y como tal pues muestro todo mi apoyo a estas iniciativas sobre la mediación en el mundo del deporte, porque considero que es un campo en el que la mediación tiene mucho recorrido. Obviamente estamos empezando, pero tanto como entre los jugadores con los técnicos, los jugadores con los clubes, entre representantes y clubes, es un abanico de posibilidades que nos abre el mundo del deporte a la mediación y que yo creo que es importante que en estas jornadas pues, se contemple. Mostrar mi agradecimiento por esta invitación y poder dar mi apoyo a la mediación deportiva.
Un saludo a todos. Soy Roberto Martínez, director deportivo de la Real Federación de Fútbol de Madrid, y desde esta federación, ya que estamos mirando hacia el futuro, también queremos impulsar la figura del mediador para poder solucionar los conflictos que se producen semanalmente en las gradas o dentro de los terrenos de juego. Os animamos a ello. Hola, soy Laura Torbisco, directora deportiva del Fútbol Femenino de Madrid, y creemos que si conseguimos que el fútbol, que es un arma tan potente dentro de la sociedad, que los problemas se solucionen con mediador, se podrá trasladar al mundo en general, ¿no? Entonces, a ver si somos capaces entre todos y entre todas de solucionar los problemas de una manera más pacífica. Hola a todos los participantes en las jornadas de mediación deportiva. Mi admirado Paco Rubio me ha invitado a mandar este mensaje y al ver la información sobre las jornadas he leído una frase de Nelson Mandela que es preciosa. Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él, entonces se convierte en tu compañero. Y la verdad es que me ha hecho acordarme de una herramienta en la que yo creo mucho, que es el bar de la honestidad. Ese momento en que el árbitro para el juego, yo lo he vivido algunas veces, para el juego, llama a los jugadores implicados y pregunta ¿qué ha pasado? Y el que ha cometido la falta o el que ha echado el balón fuera lo reconoce. Y ahí se genera algo precioso, porque donde podía haber una disputa hay un encuentro humano sincero. Ese es el espíritu del deporte y creo que es el espíritu de cualquier mediación, acercar a las personas. Un abrazo. Hola a todos, soy Javi Bermejo, ex deportista olímpico en Pekín y en Atenas, y actualmente pues soy gestor deportivo y organizador de eventos deportivos a través de la empresa Deporte Base. Estamos aquí en el Centro de Especialidades Deportivas de Puerto Llano pues trabajando y me dijeron de poder estar allí con vosotros, pero me es imposible, así que he decidido grabar este vídeo de 30 segundos pues para explicar un poco el tema de la mediación deportiva. Mediación deportiva es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta en el deporte para que vayamos todos de la mano y que tanto entrenadores, jugadores, comité de árbitros pues estén en consonancia de cara al futuro del deporte en España. Nosotros en Deporte Base trabajamos en las escuelas deportivas, en la base, como podéis poder ver en este vídeo, e inculcamos los valores del deporte. Eso es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta de cara a la mediación deportiva, que influye también en los padres, base importante en la educación de los chavales. Padres, técnicos, junta directiva y comité de árbitros tenemos que ir de la mano para que el deporte en España sea como tiene que ser, el más fuerte de todos. Espero que este pequeño vídeo os pueda resumir algo y que en próximas ediciones pueda estar allí con vosotros. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco López, soy el decano de la Facultad de Actividad Física, Deporte y Fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, pues es un placer dirigirme a vosotros para poner en valor lo que es la mediación deportiva y las herramientas que esta nos da en los conflictos, sobre todo en el ámbito del deporte. Cada vez más se están poniendo o se están necesitando este tipo de herramientas en todos los niveles deportivos, tanto en la base como en el deporte de élite, y por eso también es importante que los alumnos que salen de las facultades como la que yo en este caso dirijo, pues tengan una formación en estas herramientas, lo conozcan y además las puedan usar en su desarrollo profesional. Por eso, pues nada, daros las gracias por permitirme participar en este vídeo y animaros a que haya más jornadas como esta y que además, cada vez la mediación deportiva vaya llegando a más sitios y se vaya usando mucho más, porque me parece muy necesaria. Muchas gracias.
Hola, en primer lugar, muchas felicidades por este congreso. Estoy seguro que os va a aportar mucho y me parece una excelente idea por parte de Marisa Santana, su inspiradora y una persona que está intentando que la mediación tenga su protagonismo también en el deporte. ¿Por qué lo debe tener? Yo creo que fundamentalmente por varias razones. La primera es porque el deporte tiene una especificidad muy concreta y resolver conflictos, para hacerlo bien hay que tener mucho conocimiento de cuál es esa especificidad y por lo tanto personas que tengan algún tipo de vinculación yo creo que pueden hacerlo mejor que llevar esos conflictos fuera. También creo que puede hacer que los valores que el deporte representa crezcan a través de la mediación y salgan un poquito más a la superficie, ¿no? El mediador puede hacer ver, sobre todo en lo que tiene que ver a veces con categorías inferiores o las no exactamente profesionalizadas, puede hacer ver cuáles son esos valores para conseguir llegar a acuerdos entre las partes. Para esto es muy importante que el deporte y sus estructuras, sus organizaciones lo tenga claro. No existe solo en el deporte, existe, por ejemplo, y es muy habitual en las relaciones comerciales, en el mundo de la economía o en el mundo de las empresas. Por lo tanto, yo creo que será un paso adelante importantísimo. Me parece interesante que empiece a haber experiencias piloto y que de este congreso salgan muchas más conclusiones que puedan hacer avanzar esta idea que, ya digo, Marisa ha puesto en el escenario y para mí con mucho acierto. Desde el mundo os despido, soy Orfeo Suárez, redactor jefe, y para lo que necesitéis, aquí me tenéis. Muchas gracias. Lo único, yo quería, los compañeros que nos han grabado, quería agradecer, pues eso, al rectorado, ha estado aquí el asesor de la vicerrectora de Cultura y Deporte, y bueno, pues a la Complutense también, que nos ofrece su casa, y a a este equipo técnico que nos ha dado el soporte. Y la decana que es del Madrid. Se tienen que ir además, y a la decana que es del Madrid, pero ¿qué le vamos a hacer? Y otros de la Leti y otros de Barcelona, y estamos aquí hablando de medio. No la podemos dejar. Así es, claro que sí, nuestra decana que nos ha dado, también a la editorial Reus, que nos ha dado también el soporte, y a todos vosotros de las federaciones, los colegios, de verdad que es una maravilla, todas las instituciones que nos habéis estamos apoyado. concluyendo todos los colaboradores, La federación, el español de la prensa deportiva, el español de protocolo. Eso es, también, lo tenemos aquí, eso es. Entonces, bueno, pues digamos que esto es la suma de todos, ¿no? Hace un eslogan de... Trabajo en equipo. Eso, el trabajo en equipo, eso es. Entonces, bueno, ellos se tienen que ir ahora, pero bueno, que fuera eso, hacer una clausura muy rápida, ahora haremos algunas conclusiones, pero bueno, por lo menos dar las gracias, ¿no? Y dar las gracias a todos.